Hola chicas, chicos, les quiero mostrar cómo imprimir en AutoCAD figuras 2D y 3D compartiendo un mismo espacio. ¿Y a qué me refiero con compartir un mismo espacio? Es que aquí en el modelo nosotros no podemos hacerlo, ya que si por ejemplo quisiéramos visualizar la figura 2D como corresponde, tiene que ser en una vista top. El problema es que en una vista top la figura 3D, que es esa, no se visualiza como corresponde, se visualiza como que si estuviese mirando desde arriba. El tema es que para que se logre visualizar bien la figura 3D hay que colocar una vista isométrica. Ahí se logra visualizar como corresponde la 3D, pero el 2D no se ve bien porque este debería ir en una vista top. Entonces ahí es donde está la problemática que lo vamos a solucionar con los layouts. Ya. Me quedo en una vista top, aunque da lo mismo en la vista con que empecemos a dibujar. Lo importante es que primero dibujemos nuestra figura con las layers, como ya la hemos utilizado, sobre todo al principio del semestre. eh, Tenemos todo lo que son las layers acá. Ahí están todas. Voy a abrir para que se visualicen con sus respectivos espesores de línea, con los tipos de línea, porque esos son los que van a respetar en la impresión. Ya, otro punto importante antes de comenzar a trabajar es que las visualizaciones o los estilos de visualización correspondiente a lo que son los colores de las figuras 3D tienen que estar desactivados. Me refiero a que no debe estar ninguno activo, ni realistic, ni hide, ni conceptual, ni rayos X, ninguno. Es el que tiene que estar. ¿Por qué? Porque si dejamos con cualquiera de estos, la impresión sale de una muy baja calidad que se visualiza al tiro esos problemas. Así que antes de comenzar siempre asegurarse de que estén dos de wireframe. Voy a cambiar con LTS a 0.4 para que las líneas de eje se me visualicen como corresponde. Ya, esta figura que tenemos la vista 2D, la vista 3D, la vamos a trabajar en un tamaño de formato A3 en este ejemplo. El tamaño va a depender el tamaño del formato, va a depender de qué tan grande sea nuestra figura. Ahí está el formato abierto y posteriormente lo voy a ocupar. Ya, entonces, para trabajar con lo que corresponde a las vistas, a tener dos diferentes vistas en un mismo espacio, vamos a utilizar los layouts. Aquí el programa muestra por defecto dos layouts, son lo mismo, uno puede trabajar en el que guste, generalmente uno trabaja en el primero, puede ir agregando más layout en caso de que sea necesario, y vamos a comenzar con el primero entonces. Muy importante, tenemos una hoja de fondo blanca que nos va a representar el papel donde nosotros vamos a imprimir. Tenemos esta ventana que se llama Viewport. A ver si quedamos con el mouse ahí un ratito, va a aparecer. Es un viewport. ¿Qué es lo que es un viewport? Es una ventana, tal como una ventana de una casa, de cualquier lugar. Las ventanas miran hacia algún lugar. Una ventana quizás de la casa mira hacia la calle. Acá esta ventana hacia dónde mira, hacia el modelo. Si yo hago un círculo acá, ahí está, lo visualizo de ahí. Si lo borro, ya no lo visualizo. Es una ventana, repito, que mira hacia el modelo. Este viewport nosotros lo podemos eliminar, lo podemos copiar, lo podemos mover, podemos crear diferentes viewports y nosotros vamos a crear la cantidad de viewports que sea necesario para mostrar todas las vistas que queremos imprimir. Es así de simple. Ya, una opción para multiplicar digamos, un viewport es copiar este. Por ejemplo, yo lo voy a copiar antes de copiarlo para tener un poquito más de espacio. Lo voy a achicar. Si yo quiero copiar ese viewport, utilizo el comando copiar, tomo ese, enter y lo copio de aquí para acá, o con control C, control V también le va a funcionar. Nosotros podemos tener diferentes viewports. En un viewport vamos a tener la figura 2D y en el otro viewport la figura 3D.
También, otra alternativa, voy a borrar este viewport. Otra alternativa es ir al menú layout. Ojo, este menú layout solamente se activa cuando estamos en los layouts. Si estoy en el model, esa pestaña desaparece. Layout. Y aquí aparecen los viewport. Dice viewport. Y aquí colocamos los tipos de viewport. Generalmente uno utiliza uno rectangular. Le hace un clic, otro clic y abre otro viewport diferente. Entonces, en un viewport vamos a dejar la figura 2D y en el otro viewport la figura 3D. La gracia es que las vistas dentro de los viewports las podemos comandar en forma diferente. Una vista para ese y otra vista para ese. Para poder trabajar dentro de un viewport, porque aquí estamos como fuera, aquí hay diferentes espacios. Este es un espacio, el del layout, adentro del primer viewport es otro espacio y este es otro espacio diferente. Aquí quiero trabajar. Para poder trabajar dentro del viewport, porque quiero cambiarle la vista, le doy un doble clic adentro, no en el borde, adentro, doble clic, y ahí entré al viewport. Y aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo manejar mi figura y puedo colocar, por ejemplo, una vista top, que es la que necesito. Ya, salgo de acá con un doble clic y ahí ya me salgo del viewport. Si vuelvo a entrar, doble clic. Para salir, otro doble clic. Y acá en este viewport quiero ver la figura 3D. Doble clic y aquí le coloco una figura, una vista isométrica. Encuadro mi figura que quiero trabajar. Incluso con la ruedita del mouse me puedo acercar y alejar. La idea es buscar el máximo de la ventana. Si no quiero visualizar el lineado que tiene cada dibujo, porque aquí ya quizá un poquitito molesta, se debe apretar el grid mode o F7, que es ese que está aquí. Ahí se quita. Salgo con un doble clic. Ojo, si yo quiero quitar ese mallado, no puedo apretar F7 ahora. ¿Por qué? Porque aquí estoy fuera de los viewports. Así que si aprieto F7, se lo estoy agregando a esta imagen. Vuelvo a apretar F7. Si se lo quiero quitar a ese, entro. Ahí aprieto F7 y luego salgo del viewport. Ya, tenemos los dos diferentes viewports para trabajar. Ya, antes de comenzar con todo, es importantísimo que nuestra hoja de fondo, esta hoja de color blanco, sea del tamaño que nosotros queremos trabajar. En este ejemplo vamos a trabajar con un tamaño A3. Entonces esta hoja también tiene que medir las dimensiones de un formato A3, que son 420 milímetros de ancho por 297. Ese es el tamaño del formato A3. Por defecto tira otra hoja que no corresponde a la que necesitamos. Entonces el primer paso es, digamos, la configuración de la hoja. Para configurar la hoja, que aquí vamos a ver hartos puntos importantes, importante de destacar que esta configuración es muy similar, prácticamente idéntica a la ventana de impresión, pero no estamos imprimiendo nada, solamente estamos haciendo algunas configuraciones que se van a guardar para el resto de la impresión. Entonces, con el botón derecho del mouse se hace clic o en la pestaña del layout y se coloca Page Setup Manager, configuración o administrador de la configuración de la página. Aquí se pincha el botón modificar. Aquí se empieza. Como esto es muy similar a lo que hicimos en la clase anterior de impresión en 2D, esta ventana es la misma, exactamente la misma, pero recordar que no es de impresión. Cuando va a imprimir, aquí dice plot. En este caso dice Page Setup, que es la configuración. Repito, se parece mucho, pero no estamos imprimiendo nada en estos momentos. Ya, el primer paso es seleccionar la impresora o plotter. Les recuerdo que las impresoras son las típicas impresoras de casa y los plotters son impresoras grandes, gigantes, para imprimir grandes formatos. Se utiliza incluso en impresión de afiches. La impresora, aquí yo voy a ocupar la que se llama Microsoft Print to PDF para que me cree un PDF en vez de una hoja física. El procedimiento es el mismo. Ya, entonces el primer paso es seleccionar la impresora. Es muy importante saber que
los tamaños de papeles van en directa relación con la impresora que seleccionemos. Si nosotros seleccionáramos la impresora de la casa, lo más probable es que aquí no me aparezca el formato A3, porque las típicas impresoras de las casas no imprime tamaños tan grandes. El tamaño A3, para que tomen una relación, son como dos hojas cartas juntas, más o menos eso. No es idéntico, pero se acerca bastante. Ya, A3. Lo primero entonces es seleccionar la impresora. En este caso, en vez de una impresora real o física, voy a utilizar una impresora que me genere un PDF. Luego de seleccionar la impresora, debemos seleccionar el tamaño del papel. Luego de seleccionar el tamaño del papel, debemos seleccionar el área de impresión. En este caso le vamos a decir Extend para que imprima todo lo que hay en la hoja. Centramos el dibujo en la hoja. La escala, este punto es súper importante. La escala, cuando nosotros configuramos la hoja, siempre debe ser 1:1. No podemos activar esta opción acá porque me va a arrojar escalas completamente diferentes a las que yo necesito. Eh, por lo tanto, aquí siempre debe ir 1:1. Esto es la escala referente a la configuración de la hoja. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros ya vamos a imprimir, esta escala la podemos cambiar a lo que necesitemos. Pero cuando estemos configurando la hoja, siempre debe ser 1:1. Luego de seleccionar la escala, debemos seleccionar el estilo de impresión con respecto a los colores y espesores de línea. Aquí vamos a seleccionar monocromático. Esto nos va a permitir que la impresión va a salir en negro y los espesores y tipos de línea los va a tomar según las layers que nosotros creamos. Por eso le mencionaba eso al principio de la grabación, que el dibujo debe crearse con la layer que corresponda. Después lo voy a volver a recordar. Y por último, la orientación del papel. Portrait es una orientación vertical que normalmente se utiliza en tamaños A4, y Landscape es una orientación horizontal que normalmente se ocupa en los formatos A3, A2, A1, A0. Ya, esa es la configuración que nosotros debemos hacer en esta primera parte. La impresora como punto número 1, el tamaño del papel como punto número 2, en este ejemplo fue A3, en el otro ejemplo puede ser A4 o cualquier otro. El paso número 3 es seleccionar el área de impresión. Con Extend vamos a andar muy bien. El paso número 5 es seleccionar o marcar la casilla que nos centra el dibujo en la hoja. El paso número 6 es seleccionar la escala de impresión, que en lo que corresponde a la configuración de la hoja siempre debe ser 1:1. Cuando imprimamos, ahí ya nosotros la podríamos cambiar, pero en este paso 1:1. El siguiente paso, el estilo de impresión monocromático, y la orientación del papel, que en este ejemplo es landscape, horizontal. Cuando le demos OK, no va a imprimir nada. OK, close. Y ahora me configuró esta hoja. Si yo mido esta hoja ahora, mide 420 milímetros por 297. Ya, lo que les mencionaba de la layer, importante que nuestros dibujos estén hechos con las layers que vimos en clase, las mismas, exactamente las mismas, con los colores y espesores correspondientes, los tipos de línea correspondientes, lo mismo que vimos, repito, al principio de la clase con respecto al dibujo en 2D. Ya, vuelvo al layout. Ya tengo mi hoja y tengo mi viewport. Voy a colocar el formato. El formato puede ser insertado en este momento, lo puedo hacer más adelante. No es tan importante el orden de inserción del formato. Yo lo voy a insertar al tiro como para ir acostumbrándome a los espacios que tengo para colocar mis vistas. Entonces, para colocar el formato, súper simple. Hay varias técnicas. Una opción es insertarlo, pero le voy a explicar la más fácil, que es copiar y pegar. Control C. Aquí me fui a mi otra pestaña. Aquí está mi dibujo. Aquí está mi formato. Control C. Selecciono. Enter. Voy a mi otro dibujo.
y aquí coloco control V o control V para pegar. Y ahí coloco mi formato. Me acerco a la esquina y le hago clic. Esta hoja de abajo, digamos, es referencial, no es importante una posición exacta. ¿A qué me refiero? Aquí en esta visualización ya veo que el formato coincide perfecto con el tamaño de la hoja. Con eso basta. ¿Por qué lo digo? Porque lo más probable es que cuando lo hagan quizá alguien se va a acercar aquí y va a ver que no hay una coincidencia exacta. No es relevante, pero para nada. Con que ahí tengamos un aspecto que coincide, ya va a estar bien. Este formato, el que acabo de copiar y pegar, está en el ambiente de aprendizaje para que lo puedan descargar. Ahora, sigo trabajando con los viewports. Claramente los tamaños ahora son muy pequeños comparado con lo que es el espacio de mi formato. Así que yo voy a agrandar estas ventanas, estos viewports. Y se agrandan como una foto. Yo le hago clic en los puntos que me marca, yo lo puedo agrandar. Ya, ahora yo voy a entrar a cada uno de los viewports para que coincidan con el tamaño de cada viewport. Me refiero que le voy a dar un doble clic para entrar. Con el comando pan, apretando la rueda, lo encuadro y girando la rueda lo acerco. Por ejemplo, ahí está. Doble clic afuera para salir. Es muy importante que dentro de los viewports solamente estemos cuando queremos hacer alguna modificación. Me refiero que yo aquí voy a entrar con un doble clic, lo encuadro, ¿cierto? Me agrando, terminé de hacer lo que quería hacer y me salgo inmediatamente con un doble clic. ¿Por qué? Porque si no, cualquier acción que hagamos lo va a hacer aquí dentro y me va a provocar algo que no quiero. Ya, pero aquí me viene la pregunta. ¿En qué tamaño va a estar bien? Me refiero a que si yo le hago un doble clic, ¿cuál es el tamaño correcto? ¿El tamaño correcto es ese? ¿El tamaño correcto es ese? ¿Cuál de todos los que estoy dejando ahí es el tamaño correcto? No tengo idea. No se sabe. Por lo tanto, para ingresar el tamaño que corresponde, vamos a trabajar con los zoom, pero agregándole una escala a ese zoom para que el tamaño que me muestre sea el real. ¿A qué me refiero? Yo quiero que esta figura se me muestre aquí en pantalla al tamaño que corresponde. O sea, si son 100 milímetros, que realmente sean 100 milímetros. ¿Cómo lo hago? Coloco la Z de zoom. Voy a colocar la Z. Ahí me llama el zoom. Y aquí hay diferentes tipos de zoom. Yo voy a colocar la escala del zoom. ¿A qué me refiero? Aquí me dice que coloque un factor de escala. Hay dos tipos de factor de escala, una X y otra XP. Para la impresión trabajamos con la X, perdón, con la XP. ¿A qué me refiero? Si yo quiero que se vea en escala 1:1, debo colocar 1XP, Enter, y ahí se acomodó al tamaño real. Si yo quisiera que ese dibujo se viera a la mitad de su tamaño, coloco Z Enter 0.5 XP. Y miren cómo se reduce su tamaño a la mitad. Si yo quisiera que ese dibujo se viera al doble de su tamaño, coloco Z Enter 2 XP. Enter nuevamente. Ya, lo voy a dejar para que se vea el tamaño real, 1:1. Z Enter 1 XP. Enter. Ahí está, se está viendo el tamaño real. El tamaño real puede que no se me alcance a visualizar en el tamaño del viewport que yo abrí. Por lo tanto, salgo del viewport y si no se me ve el dibujo completo, agrando. Voy a dejar ahí. Este incluso lo puedo mover porque yo le puedo dar la ubicación que quiera a la figura. Lo voy a mover para allá. Entonces aquí ya tengo más espacio. Ahora, igual el dibujo me quedó cargado para allá. Entonces, entro al viewport con un doble clic. Con el pan encuadro. Y salgo nuevamente. Si por algún motivo, cuando entraron para correrse accidentalmente, giraron la ruedita, ahí el zoom ya se le fue... se fue de la configuración
que le habían dado originalmente. Nos sirve si giraron hacia adelante una vez la ruedita, girarla para atrás. No sirve, no tiene ninguna seguridad de que eso está bien. Así que si por accidente se les pierde la escala, lo único que tienen que hacer es volver a ingresarla. Z Enter, 1xp Enter. Y ahí está el tamaño que corresponde. Voy a hacer un doble clic afuera. Hago lo mismo para este. Un doble clic y coloco Z Enter, 1xp Enter. Y ahí tomo el tamaño que corresponde. Un doble clic afuera. Ya, entonces ahora ya está del tamaño que necesito nuestro dibujo. Así que ahora hay que ir a imprimir. Antes de ir a imprimir, o en el camino, a medida que vayan pasando, les voy a ir mostrando todas las configuraciones que nos faltan para que la impresión sea como corresponde. Ya, la primera, la información del cuadro explicativo. Aquí en el nombre de quien dibujó va a ir el de ustedes. Yo voy a volver a colocar aquí el mío. Muy importante que mantengan la misma estructura del texto del cuadro explicativo que se encuentren. En este caso, mis textos están como un nombre propio. ¿A qué me refiero? Que todas están con la primera letra mayúscula. Todas están con la primera letra mayúscula. Entonces, si ustedes van a escribir su nombre, tienen que hacerlo de la misma forma que está acá, o si no se va a notar y se va a ver feo. La fecha, con un doble clic estoy modificando los datos. Un doble clic. Estamos a 27 del 11 del 2020. Modificar el nombre del dibujo. Yo aquí le voy a dar cualquier nombre, placa, le voy a colocar. Si lo quiero centrar, tengo que moverlo con el comando mover. Y ahí ya modifiqué la información que necesito. Ya, tengo mi cuadro explicativo listo. Ahora necesito imprimir. Voy a ir haciendo vistas preliminares para ver cuáles son los problemas y los voy a ir corrigiendo uno por uno. Me voy a ir a imprimir a la impresora acá. Voy a colocar una vista previa. Ya, aquí noto dos problemas. Los problemas son que se ven los cuadros de los viewports. Ese es el primer problema a mejorar. Y el otro error es que se me están viendo todas las líneas del sólido, las que están atrás, las que no se deberían ver. Ya, arreglo esos dos. Aprieto escape para salir. Y ahora debo ocultar los viewports. No los puedo borrar, porque si los borro, borro la ventana. No me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a crear otra layer. Coloco nuevo, por ejemplo, ventana o viewport, como quieran llamarle. Da lo mismo el color, el tipo de línea, el espesor. ¿Por qué? Porque esta layer yo la voy a ocultar. ¿A qué me refiero? Yo le asigno que ese viewport y ese viewport van a corresponder a la layer ventanas. Y ahora, en la layer o en el listado de layer, voy a ventana y la apago. Y ahí se ve el cuadro. Entonces, de esa manera lo puedo utilizar. Esto no quita que nosotros podemos entrar para hacer modificaciones si es necesario hacerlas todavía. Ya, en algunos comandos que debemos aplicar, debemos pinchar el cuadrado del viewport. Si es así, debemos volver a encenderlo y lo marcamos. Vamos viendo. Ya, solucioné el primer problema de que se ve que se ocultaba o debía ocultar la ventana del viewport, y ahora debo solucionar el problema que se ven todas las líneas que están detrás. Ya, para mejorar digamos esa acción, se debe ingresar el comando deepseal y mview.
son dos variables que debemos utilizar para una nos sirve para ocultar las líneas de fondo y hay otra que uno utiliza para las superficies curvas. ¿A qué me refiero? Eh, Primero voy a colocar la variable mView. La variable mView me pide seleccionar el viewport que voy a aplicar esta variable. Como está oculto, debo encenderla. Ya, esta variable se llama mView. mView. Enter. Aquí me dice qué es lo que quiero hacer de todas las opciones que me muestra acá. Yo voy a la opción ShadePlot. Dentro de ShadePlot tengo muchas opciones. Es como quiero imprimir la figura 3D, ocultando las líneas de fondo. Hidden. Y ahora me pregunta, ¿cuál es el viewport que quiero hacer esto? Y le digo ese. Si tengo apagado el viewport no le puedo hacer clic, así que tiene que estar encendido. Es solo ese, porque el 2D no tengo ningún problema. Es solo el viewport del 3D. Enter. Ya, no se provocó ningún cambio visible. Los cambios se visualizan en las vistas preliminares. ¿A qué me refiero? Nuevamente voy a ir a imprimir. Voy a hacer preview. Y ahí nos podemos dar cuenta de que ya no se ven las líneas que están en el fondo. Pero sí se ve un rayado. Este rayado siempre se provoca en las superficies curvas. Y ese rayado se ve feo. Cuando uno imprime se ve aún más mal. Entonces la idea es quitar este rayado que se genera cuando nosotros ocultamos las líneas que están detrás. Voy a apretar escape. Aquí viene la segunda variable. Voy a cancelar. Ya, con la variable mView entonces se ocultaron las líneas de fondo. Ahora yo quiero quitar el rayado que se muestra en las superficies curvas. Para ello se ingresa otra variable llamada dispsil. Enter. Aquí es súper simple. Son dos variables. Con 0 muestra el rayado en las figuras 3D y con 1 no lo muestra, con 1 lo quita. Tampoco se produce ningún cambio visible hasta la vista preliminar. Veamos. Si hago una vista preliminar, ahora ya no se ve ese rayado. Entonces, voy a volver a colocar, cancelé aquí. Tenemos dos variables, una llamada mView y la otra variable llamada dispsil. Esas dos variables son las que necesitamos. Se las escribo ahí para que lo anoten. Ya, vuelvo a mi dibujo. Y ya el último paso, imprimir. Como en la configuración de la hoja, en el page setup que hicimos inicialmente, ya guardamos toda esta configuración. Ahora ya está lista. Y aquí le doy simplemente después de con el preview verificar de que esté todo ok. Le doy ok. Ojo, yo lo estoy imprimiendo en escala 1:1. Esto quiere decir que requiero de un plotter para poder hacerlo porque la típica impresora de la casa no lo alcanza a imprimir. Estoy hablando en el caso de que quisiera llevarlo al papel. Ya, como estoy guardando un PDF, me pregunta el nombre. Ejemplo 2, le voy a colocar. Hay algunos que abren al tiro el PDF, hay otros que hay que ir a abrirlos directo.
Voy a buscar aquí mi ejemplo de impresión. Era el ejemplo 2. Ahí está. Voy a rotar la vista. Y ahí está en un tamaño A3. Todas las letras en negro. Hace la diferencia de espesores. Por lo tanto está todo ok. Ya está listo para ser impreso en un tamaño A3. Si alguien dice, oh genial, pero esto lo quiero imprimir en la impresora de mi casa, y esto no lo alcanzo a imprimir en la impresora de mi casa, lo que tienes que hacer es aquí, nuevamente ir a imprimir, y aquí hay que hacer dos cambios, uno en la escala y otro en el papel. ¿Estamos claros? El papel donde vamos a imprimir debe ser uno pequeño para que lo pueda hacer la impresora de la casa. Por ejemplo, carta. Esto es lo típico que hay en la casa. Lo ideal sería A4, pero no siempre hay un tamaño A4 en la casa. Ya, carta. Y aquí la escala fit to paper para que se calcule el tamaño del papel. Si lo cambia a pulgada, ustedes lo cambian a milímetros. Y eso es todo. Voy a colocar previo. Y ahí se imprimiría. Si bien es cierto, no calza el formato con la hoja, es porque las proporciones de la carta en el largo y en el ancho no son las mismas que para el formato A3. Por eso hay una diferencia de, de tamaño aquí, pero eso es normal. Ahora ya cabe en una hoja carta. La escala que se tuvo que realizar para que así fuera fue de 1 es a 1.503, que eso lo calculó el programa automático cuando le dijimos fit to paper. Entonces le doy OK ahora. Y a este le voy a decir ejemplo 1 en tamaño carta. Lo hizo, lo voy a buscar. Por aquí está. Ahí estaría. Ahora este es tamaño carta, por lo tanto si quisieran hacerlo desde su impresora, lo pueden hacer perfectamente. Les dejo en la última imagen y eso sería con respecto a lo que es la impresión solamente de dos vistas. Una vista para la figura 2D y una vista para la figura 3D. Podríamos agregar una tercera para algún detalle o para otra vista. Ahí uno puede colocar la cantidad de viewport que sea necesario. Eso sería. Nos vemos.